Bueno, vamos a concluir hoy el tema acerca del reposo. Amén. Porque estuvimos hablando del reposo, pero vamos a ver hoy día cómo entramos en el reposo. Porque si no quedaría inconcluso esto, ¿cierto? Así que, ¿cómo podemos entrar en el reposo? Vamos a leer el mismo libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo. Dígale que está a su lado, tienes que entrar en el reposo. Amén. Tienes que entrar en el reposo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cuando dice como a ellos se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Mira lo que dice acá, por no ir acompañada, obviamente la palabra, de fe en los que la oyeron. Voy a hacer un paréntesis acá. Usted puede escuchar 1000 mensajes aquí, pero si la palabra no es acompañada con fe, nunca nos va a traer provecho. O sea, nunca va a producir algo en nosotros. Porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿cierto? Así que cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos que escucharla con fe, creer lo que el Señor nos está ministrando. Mira, ellos escucharon el mensaje, pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso siguiente. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Verso siguiente. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Puesto que falta que algunos. Diga, Señor, yo soy eso y yo voy a entrar en el reposo. Yo soy uno de esos, yo voy a entrar en el reposo. Entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. El reposo. Dijimos el miércoles que entrar en el reposo no es opcional, es un mandato, es un mandamiento. Así que tenemos que entrar en su reposo. Amén. Es interesante esto, pero nunca lo había mirado así. No habla de mi reposo, sino de su reposo, del reposo de Dios. Amén. Aleluya. Así que el reposo es un mandato. Hay que reposar en Dios, descansar en Dios. Y lo segundo es que tiene que ser mi necesidad. Amén. Mire, levante su mano derecha al cielo y diga, Señor, yo voy a entrar en tu reposo porque tú me lo dices. Y segundo, porque es mi necesidad. Yo necesito aprender a descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios estableció el día de reposo, ¿verdad? Creó todo en 6 días y el séptimo lo reposó y lo santificó, o sea, lo apartó. Es un día apartado. Luego, Israel en el desierto, por ley, tenía que trabajar 6 días y luego descansar. Nadie podía hacer ninguna labor en el día de reposo.
Y luego, estoy haciendo un repaso para los que no vinieron así rápidamente, y luego cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, el Señor la llamó la tierra de su reposo, y ellos debían de trabajar la tierra 6 años, y el séptimo, dejar descansar la tierra, porque era reposo del Señor, era la tierra de reposo, y Dios daría la orden a la tierra que produjera el doble el séptimo año, o sea, el sexto año, y ellos podrían vivir el séptimo sin sembrar, sin trabajar y poder dedicarse a la obra del Señor. Ahora ellos, ¿verdad?, cosecharían el sexto año y el séptimo lo reposarían, el octavo sembrarían y el noveno recién vendrían a cosechar nuevamente. Así que eran 2 a 3 años en que ellos iban a vivir solamente reposando en el Señor. Amén. Uy, diga, yo quiero eso, Señor, yo quiero descansar en ti. Aleluya, en el reposo del Señor. Ahora, el apóstol Pablo es claro que esto es un mandamiento y dice que Israel no entró en el reposo y Dios se enfadó con ellos. Por eso dice acá el pasaje, juró Dios en su ira, no entrarán en mi reposo. Pero habla de que Josué, ¿verdad? Josué fue quien tomó al pueblo y lo introdujo a la tierra de Canaán, pero no cumplió la tarea del todo. Eso es lo que está diciendo Pablo en los Hebreos. No entraron en el reposo, aunque Josué hizo entrar al pueblo de Israel, no a los que murieron en el desierto, sino a los que quedaron, ¿verdad? La nueva generación entraron a la tierra de Canaán, pero aún así no reposaron, porque si no nos diría que aún queda un reposo. Y ese reposo es espiritual, ese reposo es tener nuestras vidas en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Así que ya no es un día, ya no es un año, ya no es en el desierto, es en nuestro espíritu donde tenemos a Cristo el que nos hace descansar. Amén. Por eso dice Pablo, todavía queda un reposo, pero no vaya a ser cosa que nos suceda lo mismo que le sucedió a ellos, que oyeron la palabra, pero no les fue de provecho. ¿Por qué? Porque no la oyeron con fe. ¿Cuántos están escuchando la palabra con fe aquí? ¿Cierto? ¿Cuántos están motivados a entrar en el reposo? Yo los veo así, pero súper motivados. Aleluya. Es como día viernes, así como que ya el último día de la semana. Mira, la palabra hay que escucharla con fe. Yo siempre he pensado esto, la Biblia es un libro de fe. Amén. Si tú le quitas la fe a la Biblia, tenemos historias lindas, pero que no producen nada. Amén. Y siempre pienso cuando digo, oye, si le sacamos la fe, ¿qué pasaría? Y siempre me recuerdo el pasaje de el profeta ante la viuda de Sarepta de Sidón, cuando él fue, recuerda, cuando el pueblo estaba en sequía y el Señor lo mandó allá y le dijo, ya he dado orden a una viuda en Sarepta de Sidón que te sustente. Entonces el profeta fue con fe, confiado. Mira, eso es reposar en el Señor. Él fue confiado. Primero no había comida y el Señor lo mandó al arroyo de Kerib, ¿cierto? Y ahí estaba en la cueva, en el arroyo ahí. ¿Y el Señor qué hizo? Mira, cuando tú y yo entramos en el reposo podemos vivir esas experiencias. ¿Sabes qué hizo el Señor? Enviaba a los cuervos, ¿recuerda? ¿Y qué le llevaban los cuervos? ¿Qué comen los cuervos? ¿Y qué le llevaban los cuervos? Carne. Amén. Es ilógico. Y luego el Señor le dijo, ve a Sarepta de Sidón porque he dado orden a una viuda para que te sustente. Y él llegó allá y había una mujer viuda juntando un poco de leño para hacer un poco de pan y comerlo y dejarse morir con su hijo, porque era todo lo que había. Y este profeta va y le dice, primero, tráeme un vaso de agua, mira, ahí había sequía. Y segundo, haz para mí primero. Cuando tú ves esa historia y ves que el profeta está pidiéndole un vaso de agua a una mujer, una viuda, y ella dice, yo tengo solo un poco de harina y un poco de aceite para hacer un pan y luego comerlo con mi hijo y dejarnos morir. Y él dice, hazme a mí primero. Si tú le quitas la fe a ese pasaje y ves que el profeta se sentó a comer
mientras la viuda miraba y todo el mundo moría de hambre, tú dices, este es un aprovechador, es un sinvergüenza. Amén. ¿Sí o no? Sobre todo con una viuda. Pero luego que comió, y a lo mejor se sacó, ¿verdad?, el pan de medio de los dientes, eruptó, no sé, le dice a la mujer, así dice el Señor, que mientras dure la sequía, la harina y el aceite no escasearán en tu casa. Amén. Y fue así por la palabra del profeta, que mientras todos morían de hambre y de sed, la harina y el aceite no escaseó en la casa de esa mujer. Porque la Biblia es un libro de fe, y si tú escuchas la palabra de Dios, tienes que hacerlo con fe. Amén. Pues bien, hay que entrar en el reposo. Amén. El verso 1, si lo puedes poner, Pastor Brandon, por favor, dice: temamos pues. Temamos pues. O sea, es un tema que hay que temerle, que no lo podemos pasar por alto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Considerémoslo. No podemos mirar esto como, el reposo, sí, me gustaría, es lindo descansar en el Señor. El apóstol dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Por la falta de fe. Entonces, ¿cómo podemos entrar en el reposo de Dios? Mira, el concepto de entrar en el reposo de Dios viene de estos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos. ¿Qué es este reposo del que habla el apóstol Pablo? ¿Cómo entramos en él? ¿Y cómo logramos tomar este reposo que el Señor nos ofrece? Pablo comienza su discusión sobre el reposo de Dios en el capítulo 3, donde hace referencia a los israelitas que vagaban en el desierto. Al darles la tierra de Canaán, Dios les había prometido que iría delante de ellos y derrotaría a todos sus enemigos para que pudieran vivir seguros. Mira, de allí parte el reposo, cuando confiamos en el Señor. Amén. Lo único que se les pedía era que confiaran plenamente en Él y en sus promesas. Amén. ¿Cuántos confían en Dios y en sus promesas? ¿De verdad usted confía en Dios? Así a ojos cerrados, y Señor, no importa cómo se venga la mano, pero yo estoy confiando en ti plenamente. Amén. Y en tus promesas. Sin embargo, escúchame bien, se negaron a obedecerle. Amén. O sea que lo único que les pidió Dios, fíjate que Dios devastó a Egipto, los sacó con mano fuerte, abrió el mar rojo, les envió una columna de nube, ¿verdad?, que los protegía del sol, los calentaba en la noche y los alumbraba, les envió el maná, les hizo brotar agua de una roca, les dio carne, cambió un agua amarga en dulce, los guardó todo el tiempo, los guió por el desierto, les dio todo lo que ellos necesitaban. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántos kilos de pan necesitaba Dios para sustentarlo a ellos? ¿Cuánta leña necesitarían ellos en el desierto? Casi 3 millones de personas para que pudieran calentarse. ¿Cuántos litros de agua podrían necesitar casi 3 millones de personas para sustentarse en el desierto? Tremendo, ¿no? Pero Dios hizo todo eso. Y lo único que Dios les pedía, cuando los sacó y los guió por el desierto, es que confiaran solamente en Dios. Solamente que confiaran. Amén. Es tremendo. Israel no lo hizo. O sea que lo único que quería Dios que reposaran en Él. Amén. Por eso siempre anduvieron vagando por el desierto. Amén. Al darles la tierra de Canaán, Dios les había prometido que iría delante de ellos. Amén. Y derrotaría a todos sus enemigos para que pudieran vivir seguros. Solo y lo único que se les pedía era que confiaran plenamente en Él y en sus promesas. Sin embargo, se negaron todos, la mayoría, a obedecerle.
En lugar de ello, murmuraban contra él, incluso deseando volver a la esclavitud de los egipcios, ¿sí o no? Yo no quisiera pensar que alguno de nosotros quiere volver al mundo. Oh, pero estaba mejor allá. ¿O no? ¿O usted me lo está diciendo porque está acá? Oh, si cuando estaba en el mundo no tenía ningún problema y ahora que estoy en la iglesia, puro problema. Los hermanos son más enrollados que la gente del mundo. Amén. Pero ve que ellos todo el tiempo querían regresar a Egipto. Preferían estar bajo el látigo, pero total, allá teníamos cebolla, teníamos papa, teníamos carne. Amén. Cuando estaba en el mundo, hoy la pasaba re bien, ahora que llega a la iglesia, puro drama, puro sufrimiento. Amén. ¿Ah? ¿Aflicciones? Aflicciones. El reposo particular al que se hace referencia aquí era el de la tierra de Canaán. Dios dijo solamente que los israelitas que lo desobedecieron nunca entrarían en ese reposo. Amén. Porque habían sido rebeldes. Todos los medios para recuperarlos habían fracasado. Dios les había advertido y rogado. Había hecho pasar delante de ellos sus misericordias y los había visitado con juicios en vano. Y ahora declara que por toda su rebelión debían ser excluidos de la tierra prometida, de la tierra de reposo. Mira, para ellos era la tierra. Para nosotros el reposo es Cristo. Él es nuestra tierra de reposo. Levante su mano y dígaselo al Señor. Dígale: tú eres, Señor, tú eres mi tierra de reposo, donde yo puedo descansar y donde nada me falta si yo estoy contigo. Amén. Ahora, finalmente, la siguiente generación puso su fe en Dios y, siguiendo el liderazgo de Josué, unos 40 años más tarde entraron en el reposo de Dios, la tierra de Canaán. Utilizando a los israelitas como ejemplo de quienes no descansaban en las promesas de Dios, el apóstol Pablo continúa en el capítulo 4 haciendo la aplicación personal tanto para nosotros como para los hebreos, porque esta carta de Hebreos obviamente está dirigida a los hebreos. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que la promesa que sigue en pie es que hay un reposo todavía. Amén. Y esa promesa es acerca de la salvación mediante la provisión que Dios nos ha dado por Jesucristo. Amén. La salvación. ¿Cuántos son salvos acá? ¿Tiene seguridad de su salvación? O más o menos, no, yo veo algunos así, no sé. Amén, aleluya. Mira, específicamente, Pablo está hablando de varias cosas, pero hace alusión al reposo y al reposo que tenemos en Cristo, nuestra salvación. Nuestra salvación. Solo Él puede proporcionarnos el descanso eterno de la salvación a través de su sangre derramada en la cruz para remisión de todos nuestros pecados. El reposo de Dios, por tanto, está en el reino espiritual, no material. El descanso de la salvación que Dios nos da. Amén. La fe, sigue afirmando el autor de Hebreos, es la clave para entrar en el reposo de Dios. ¿Usted quiere saber cómo entrar en el reposo? Por la fe. Lo primero, es la fe la que nos hace entrar en el reposo de Dios. Ahora mira, prioritariamente el apóstol está enfocando el reposo hacia la salvación. Amén. Y dice que debemos de dejar de trabajar nosotros, dejar nuestras labores de lado y entremos en el reposo de Dios, ¿verdad?
¿Qué fue lo único que usted necesitó para entrar o para ser salvo? ¿Tuvo que hacer algo? ¿Qué fue lo único que tuvimos que hacer? Tener fe. Así que lo primero que nos hace entrar en el reposo es la fe en Dios, en Cristo. Amén. Mira, a los hebreos se les había predicado el evangelio del mismo modo que a los israelitas, o que los israelitas conocían la verdad sobre Dios, pero no escucharon los mensajes, no los escucharon con fe. Por eso dice el verso 2, no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso podemos estar aquí 40 años escuchando mensajes, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y nunca entrar en el reposo, nunca cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque los mensajes pasan así, o pasan por aquí, están allá. Amén. Y rebotan en nuestro corazón, porque si hay un órgano que Dios ha puesto en nuestra vida para creerle a Dios es el corazón. Porque con el corazón se cree, dijo Pablo, y con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree, así que si el corazón está cerrado, jamás la palabra entrará. Por eso el Señor dijo a Israel, ustedes siempre andan divagando en su corazón. Siempre tuvieron su corazón cerrado y no les aprovechó la palabra porque tenían el corazón cerrado, porque con el corazón se cree. Por eso antes de que la palabra baje a tu espíritu, tiene que atravesar tu corazón. Por eso cuando evangelizamos, lo primero que hacemos es orar por las personas para que el corazón de la gente se abra. Cuando se abre el corazón, la palabra entra y baja a tu espíritu y hay frutos. Amén. A Israel, en otras palabras, le rebotó la palabra, no la escucharon con fe, entonces no les aprovechó de nada. Hermano, es trágico estar 40 años en una iglesia, 30 años en una iglesia, 10 años en una iglesia y que la palabra no aproveche en nuestra vida para nada. Levante su mano y diga, Señor, yo no quiero eso, yo quiero que tu palabra haga vida en mi corazón, que tu palabra me transforme, que tu palabra me cambie, en el nombre de Jesús. Algunos habían oído las buenas nuevas a los hebreos, está hablando Pablo, las buenas nuevas de Cristo, pero las rechazaron por la falta de fe. Usted puede creer lo que yo estoy diciendo aquí, o usted puede desechar lo que yo estoy diciendo aquí. Amén. Y usted puede decir, no, el pastor, no pasa nada con el pastor. No, sí, es un hombre común y corriente, y eso es verdad. Amén. Y desechar la palabra. Y te la perdiste porque Dios usa a las personas por mirar al pastor, ¿eh? Usted lo puede ver muy encachado al pastor, pero o muy feíto o muy feíto y mirar al hombre, ¿sí? O sea, me gustaba siempre lo que decía el pastor Eduardo Herrera. ¿Se acuerdan del pastor Eduardo Herrera? Dice que una hermana le dijo un día, hoy pastor, usted se me cayó del pedestal. Y él dijo, qué bueno que yo me caí del pedestal en que usted me tenía, porque tiene que tener a Cristo ahí nomás y mirar a Él, a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y... Eso no quiere decir que no valoremos a la gente que Dios usa para ministrarlo la palabra, porque cada persona que se para aquí y nos trae una palabra es de parte del Señor. Amén. Podemos despreciar la palabra. Hebreos 4, del 10 al 13, explica la naturaleza de esa fe. La fe para que la palabra pueda hacerse realidad en nosotros. El tipo de fe que nos permite entrar en el reposo de Dios es una fe que, en primer lugar, exige que dejemos, escúchame bien esto, que dejemos de confiar en nuestras propias obras, en lo que yo pueda hacer. Amén.
Mira, para la salvación solamente tuvimos que tener fe. ¿Hicimos alguna obra nosotros? No. Y el Señor nos salvó, ¿sí o no? Nos salvó. No con oro, no con plata, decía un coro antiguo, más con su sangre, ¿cierto? Pero nos salvó. Y todas las mujeres que fueron al Congreso, se les ministró de la gracia, que es un regalo inmerecido. ¿Merecíamos ser salvos? No, pero el Señor nos metió en su reposo, en Cristo. Amén. Un regalo. Entonces la gracia es un regalo inmerecido. Dice el apóstol Pablo, si lo puedes poner, Efesios capítulo 2, verso 8, Pastor Brandon, por favor. Esto no lo tenía contemplado, pero viene. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? ¿Y qué es lo que es la gracia? Es un regalo. Es un regalo que no merecíamos, ¿cierto? ¿O alguno lo merecía? No va a ser alguno por aquí y me diga, sí, pastor, yo no lo merecía. ¿O no? Yo me la gané. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9. ¿Qué dice ahí? No por obras. No por obras. Y es lo que está haciendo, tratando de hacernos entender el apóstol Pablo cuando dice entremos en su reposo. ¿Sabes por qué mucha gente no entra en el reposo? Porque cree que el reposo depende de él o de ella. Entonces, para entrar en el reposo se necesita fe para entender que toda la obra la hizo Cristo. No por obras. No por obras. ¿Y por qué le decimos a la gente, si te portas mal te puedes perder? ¿Sí o no? Oh, es que me he estado portando mal últimamente. No, yo no. Me acuerdo cuando volví de Egipto, estaba contando ahí que había estado en Egipto y un hermano dijo, pastor, ¿usted anduvo en Egipto? Sí, como 3 días nomás me porté mal. Creemos que depende de nosotros. Y me gustó lo que dijo un pastor un día. Me dijo este pastor, toma 2 bolsas de esas negras de basura y en una echa todas tus obras buenas y en la otra echa todas tus obras malas y apártate de ambas, porque no es por obras, es por gracia. No son tus obras buenas ni tus obras malas las que te apartan o te hacen perderte, o tus obras buenas las que te pueden salvar. El entrar en el reposo es por fe en que Cristo hizo todo lo que necesitábamos por nosotros. Amén. Por fe. Esa fe es la que necesitamos para entrar en el reposo que es Cristo. Amén. Y descansar de nuestras obras, no por obras para que nadie se gloríe. Verso siguiente, el verso 10. Hoy se me durmieron allá arriba. Ahí está. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso no quiere decir que no hagamos obras, pero nuestras obras son para el galardón, no para la salvación. Como dijo un pastor, a algunos se les vuelan los sesos con esto que uno comenta, porque no pueden entender el mismo problema de los Gálatas, el mismo problema de los hebreos, que no pueden entender que el Señor lo ha hecho todo y que lo único que necesitamos es fe para creer que está toda la obra acabada. Entonces el Señor nos dice, no tienes para qué obrar tú, entra en mi reposo. No sé si me explico. Entra en mi reposo, que es Cristo. Él lo hizo todo. Solo tienes que tener fe. Amén. En cuanto a la salvación, ¿cierto? Ahora, el Señor ha preparado, como dice el pasaje ahí, buenas obras
Mira qué interesante esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea que una vez estando en el reposo, todas las obras que tú y yo hacemos son para nuestra recompensa, porque tenemos que vivir una vida acorde a la salvación que nos han dado. Amén. Acorde a la salvación que se nos ha dado, acorde al Padre que tenemos, porque somos hijos de Él, ¿o no? Entonces, ¿cómo debemos de andar? Como Él es, como Él anduvo. Amén. Así que el tipo de fe que nos permite entrar en el reposo de Dios es una fe que en primer lugar exige que dejemos de confiar en nuestras propias obras. Amén. Fe para creer que Él lo hizo todo. ¿Sabe cuál fue el problema de los Gálatas? Que ellos menospreciaron la gracia. Ellos dijeron, no puede ser esto, no puede ser que nosotros no hagamos nada. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Volvieron a las obras de la ley y empezaron a circuncidarse, empezaron a guardar los días de reposo. Amén. Las lunas nuevas, las fiestas, todo, cuando no era necesario. Amén. Cuando tú entiendes que Cristo es suficiente, que la gracia es suficiente para ti, solo tienes que creer, entraste en el reposo. Amén. Dice, porque el que ha, dice Hebreos capítulo 10, verso 11, capítulo 4, verso 10 al 11, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Lo que está aparentemente, lo que esto es una paradoja significa es que la fe bíblica implica nuestra sumisión a Dios y nuestros esfuerzos en ese ámbito. Dejar de laborar nosotros y confiar plenamente en Dios. Aunque desistimos de nuestros propios esfuerzos por ganarnos la salvación y el descanso eterno prometido, también dice el verso 11, nos esforzamos por entrar en ese descanso al elegir depender únicamente de Dios y confiar en Él. Amén. Y confiar en Él. Implícitamente nos sometemos totalmente a las promesas de Dios mediante la gracia gratuita de su salvación. Es negarnos nosotros, es confiar en Dios, es tener fe, es someternos totalmente a las promesas de Dios mediante la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Escúcheme bien, gratuitamente. Gratuitamente. ¿Por qué? Para que ninguno, dice Pablo, caiga en semejante ejemplo, se está refiriendo a los israelitas, de desobediencia. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el entrar en el reposo es sí o sí. Tú no puedes despreciar el reposo, porque Cristo es tu reposo. Amén. Cristo es tu reposo. No tienes que luchar para ganarte la salvación, porque ya te la dieron. Porque ya la gracia es suficiente. Cristo es suficiente en toda nuestra vida, ¿o no? Por eso el apóstol Pablo dice, mas vosotros estáis completos en Cristo y no tenéis necesidad de ninguna cosa. ¿Cuántos están completos en Cristo? Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. O confiamos en nosotros mismos para salvarnos, o confiamos en Dios para que lo haga por nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué hará usted? ¿Va a seguir esforzándose, luchando por alcanzar algo que ya se lo dieron?
Amén. ¿Cuánta gente anda haciendo eso? Mucha gente. Y aún nosotros muchas veces nos encontramos tratando de hacer obras buenas. No digo que no las hagamos, pero el sentido es el errado. Nosotros debemos de entender que estamos en el reposo del Señor. Yo tengo que entrar en ese reposo, descansar de mis obras, sabiendo que todo lo tengo en Cristo. Que mi vida está completa en Cristo y vivir confiado. Que aunque el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Amén. Que tu vida y mi vida tiene un sello. ¿Cuántos están sellados? ¿Cuántos tienen ese sello? ¿Sabes cuál es ese sello? El Espíritu Santo en tu vida. Y donde quiera que estés, Dios te va a tomar, te va a reconocer. Él volverá a tomarse a sí mismo. Mira lo que está diciendo. Y volverá a tomarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que tú tienes la misma naturaleza de Cristo, que tú eres parte de su hueso, de su carne. Entonces cuando Él vuelva, se tomará a sí mismo, porque tú eres parte de Él. No te pueden sacar del cuerpo de Cristo, eres el cuerpo de Cristo. Así que cuando Él regrese, tomará de sí mismo a nosotros. Tenemos que vivir en este reposo, hermano, de saber que no depende de nosotros, sino de su obra redentora. Amén. Si no confiamos plenamente en las promesas de Dios, nos convertimos en desobedientes y no entramos en el reposo de Dios, igual que los hijos de Israel cuando no entraron en la tierra prometida. Aunque entraron algunos, pero no descansaron y otros murieron. Entonces, ¿cómo dejamos de confiar en nosotros mismos? ¿Cómo ponemos toda nuestra confianza en Dios y en sus promesas? Nosotros entramos en el reposo de Dios comprendiendo que, primero, nuestra total incapacidad para entrar en el reposo de Dios por nosotros mismos. No depende de mí. Levante su mano y diga: Señor, no depende de mí entrar en ese reposo. Luego entramos en el reposo de Dios por nuestra fe total en su sacrificio, el sacrificio de Cristo, y siendo obediente completamente a Dios y a su voluntad. Así entramos en el reposo. Dice Pablo: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Esto es como cuando se terminó la esclavitud. ¿Recuerda? La historia cuenta que encontraron a mucha gente que era esclava y que luego se dio el dictamen de que no había más esclavitud y que todos los esclavos eran libres. Pero todavía había muchos esclavos escondidos, siguiendo en esclavitud, viviendo en esclavitud. Nunca se enteraron de que eran libres. Amén. Hay que entrar en el reposo, hermanos. Amén. Y aquellos que desobedecieron, dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cuál es la manera más eficaz de no entrar en el reposo? No creerle a Dios. ¿Cuál es la manera más eficaz para entrar en el reposo? Creyendo a su palabra. Amén. A diferencia de los israelitas cuya incredulidad les impidió entrar en la tierra prometida, nosotros hemos de entrar en el reposo de Dios por la fe. Amén. Por la fe en Él. Fe que es un don que Él nos da por gracia. Usted y yo decimos: mi fe, tengo mucha fe. Pero es una fe que Él nos da por gracia. Amén. El día que yo me arrepentí, mentira.
porque Él nos concedió el arrepentimiento, porque Él nos dio su fe para poder creer en Él por su gracia. Amén. Así que hay un reposo que queda para el pueblo de Dios. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, Dios no creó ese lugar de descanso en vano. Si Israel, aquellos que primero se les anunció, no entraban por causa de desobediencia, entonces alguien más estaría en ese reposo si hubieran entrado. Pero dice, todavía queda un reposo. Si oyereis hoy su voz. La apelación de David en el Salmo 95 es esa, versos 7 y 8. Prueba que queda un reposo para que el pueblo de Dios entre en él. Puedo poner el Salmo 95, versos 7 y 8, que es un salmo de David. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. Amén. Cuando lo provocaron, cuando lo tentaron, cuando no le creyeron, entonces Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Si Josué hubiera cumplido por completo la promesa de David, no tendría sentido el que dijera David hoy. Amén. Si hoy oyeres su voz, no tendría sentido. Si Josué hubiera cumplido por completo la promesa. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todo esto junto prueba el punto de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y este reposo es espiritual, pero que sigue el modelo del reposo previsto a Israel a través de Josué, ¿verdad? En el desierto o en la tierra de Canaán. La mención de Josué nos recuerda que el nombre de Josué y Jesús son lo mismo. Amén. Josué o Jesús son lo mismo. El segundo Josué terminará lo que el primer Josué dejó inconcluso. Amén. Que no pudieron alcanzar el reposo con Josué. Pero Jesús, el segundo, ¿verdad? Josué completará cabalmente el reposo. Amén. Porque Jesús es más grande que Moisés y que Josué. Y Él sí nos hará entrar en su reposo. Póngase en pie, por favor. Este reposo es una persona. Este reposo es Cristo en mí. Dígale al Señor, gracias porque este reposo es Cristo en mí. Aleluya. Jesucristo, que es más que doctrinas e ideas. Amén. Quienes predican del reposo deben poseerlo. Amén. ¿A cuánta gente tú has invitado a entrar en el reposo? Hermano, descansa en el Señor. A tus vecinos, a los que no tienen a Cristo. Pero usted tiene que aprender a descansar en Dios. Tienes que aprender a reposar. Pero quienes hablan o predican del reposo tienen que poseerlos. Tienen que poseerlo ellos mismos. Amén. Mira, encontré esto de Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores. Y él dice, no hace mucho, uno de nuestros ministros estaba predicando sobre la salvación y la obra del Espíritu en el corazón, cuando uno de la congregación se levantó y le preguntó respetuosamente, Señor, ¿sabe usted todo esto por el informe de otros o ha ocurrido esto en su propia experiencia? Mira, estaba el predicador exponiendo acerca del reposo. Y un hermano se levantó y le dijo, pero usted está contando por experiencias de otros o porque usted lo está viviendo. Respetuosamente, obviamente, ¿cierto? Y el predicador no se sintió de ninguna manera preocupado por la pregunta.
sino que se regocijó en ella, porque podía responder honestamente y le dijo: he confiado en Cristo, soy salvo y conozco y siento la paz que experimento en ello. Si no hubiera podido hacer una declaración tan solemne, no habría tenido ninguna influencia sobre la persona que había planteado esta pregunta. Charles Spurgeon. Amén. Cuando tú vives en el reposo, tú lo puedes ministrar a otros. Amén. Quiero concluir con Hebreos capítulo 13, verso 20. Porque tú y yo podemos entender esto, ¿verdad? Que el reposo que el Señor nos ofrece es nuestra salvación y nos enseña a descansar en ese regalo que Él nos ha dado. Pero el Señor no solamente nos ha salvado del infierno. ¿De cuántas cosas te ha salvado el Señor? Porque la palabra salvación en la Biblia tiene algunas connotaciones, no solo uno, sino algunas connotaciones. Hay veces que está hablando, cuando dice que Él nos salvó, hay veces que se está refiriendo al infierno, a la vida futura, a la condenación eterna. Pero en otras está hablando que nos ha salvado del mundo, que nos ha salvado del egoísmo, que nos ha salvado aún de nosotros mismos, que nos ha salvado de la carne, que nos ha salvado de la avaricia, que nos ha salvado del sistema en que estamos. Ve que Jesús oró y dijo: te ruego que los libres del mundo no son del mundo, pero están en el mundo. Y ahí Jesús no estaba orando para que fueran salvados de la condenación eterna, sino del sistema en que ellos estaban viviendo, porque se les venía fuerte, venía persecución, venían muchas cosas para ellos. ¿No es lo mismo que estamos viviendo hoy? Jesús dijo: el mundo los va a aborrecer a ustedes porque me aborrecen a mí. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Así que el Señor no solamente, no sé si me explico bien, pero no solamente nos ha salvado de la condenación eterna, sino que nos ha salvado de muchas cosas, aún de nosotros mismos. Amén. Entonces, en muchas otras áreas, no solamente en la salvación, el Señor nos invita a entrar en su reposo. Amén. Uno de ellos es la economía. ¿Cuántos descansan en el Señor en su economía? Que Él tiene el control de todo y que el día de mañana no nos pertenece, ¿cierto? No nos pertenece. ¿Necesitamos aprender a reposar en ese sentido? Sí. ¿Cuántos padres tienen serias inquietudes por lo que va a pasar con sus hijos? Necesitamos aprender a reposar, entrar en ese reposo. ¿Se entiende? Descansar en Dios sabiendo que la vida de nuestros hijos está en sus manos. Amén. No sé qué va a pasar conmigo. Tienes que entrar en el reposo que Él te ofrece, Cristo. Descansar en Él. Amén. Mire, Hebreos 13:20 dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, ¿somos aptos nosotros?
¿Sí o no? ¿Nosotros somos aptos? ¿Quién nos hace aptos? Cristo. ¿Entiende lo que es entrar en el reposo? El gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno en su sangre, os haga aptos. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace aptos? Para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y mira lo que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién nos hace aptos? Él. ¿Quién hace la buena voluntad del Padre en nosotros? ¿Nosotros? Él. ¿Entiendes? Que todo está en reposar en Él, descansar en Él, para que Él haga. Oiga, este pasaje es tremendo, hermano. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién agrada al Padre? ¿Nosotros? No. Él. Pero Él hace en mí. Él me hace apto. Él hace en mí su voluntad. Yo solo tengo que entregarme en este descanso, en este reposo. Amén. Y para eso todo lo que se requiere es confiar, fe, negarme a que yo lo puedo hacer, entregarme completamente a su voluntad para que Él haga en mí. ¿Cuántos quieren entrar en ese reposo?